Revelado, lo inesperado que descubrí tras un mes de viaje de mi nuera con solo $2 y 3 nietos. Juana, con sus manos arrugadas y su mirada amorosa, sintió una punzada en el pecho cuando vio a Sara cargar a los niños en el viejo auto. Un viaje, dijera ella, una aventura que desafiaría las rutinas aburridas, pero Juana no podía evitar la inquietud que se asentaba en su corazón. ¿Cómo podrían salir con tan poco dinero? La vida no era un juego, y la posibilidad de que se encararan a la miseria lo atormentaba aún más. Los días se convirtieron en semanas, y la casa de Juana, antes llena de risas y travesuras de los pequeños, ahora se sentía vacía y fría. La melancolía se instaló en cada rincón. Con cada desperfecto del día, más difícil se volvía su rutina. La falta de compañía amplificaba sus miedos. Miedos de que Sara no fuera capaz de cuidar de los niños, de que si algo salía mal, ella no podría hacer nada para ayudarles. La preocupación la devoraba. Durante esas largas tardes, un impulso la llevó a limpiar el viejo cobertizo que había pertenecido a su abuelo. Al abrir la puerta chirriante, el olor a madera y polvo inundó el aire, trayendo recuerdos de risas llenas de alegría. Juana se detuvo, sus manos temblorosas encontraban las herramientas de un pasado que la había relacionado con su abuelo. Pero, a medida que las emociones afloraban, la angustia de su soledad se entrelazaba con una chispa de esperanza. ¿Cómo podía haber olvidado esa parte de su esencia, esa que le enseñó a hacer muñecos de madera, esos que llenaban de alegría a sus nietos en su niñez? Entre hojas secas y virutas de madera, Juana sintió cómo el tiempo se deslizaba. La nostalgia de lo que había sido se mezclaba con la desesperación de lo que podría perder. Algo dentro de ella clamaba por ser redescubierto, por elevarse y liberar el amor que había guardado demasiado tiempo. Pero, ¿sería suficiente? Cuando la realidad de su rutina se presentaba ante ella, cada golpe de martillo resonaba como un eco de su mente acelerada. Juana echó un vistazo a la casa vacía, al silencio que se instaló en cada esquina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se hicieron más largas y Juana sabía que debería descansar, pero su mente no dejaba de girar. ¿Y si no regresaban a casa? ¿Y si todo lo que le había enseñado a Sara sobre la vida se desvanecía en un instante por la imprudencia del viaje? La leve esperanza de que todo estaba bien se vio fisurada por la angustia de lo desconocido. Allí, en el cobertizo, cada madera que trabajaba era un grito de auxilio, una búsqueda de significado en medio del caos emocional. Finalmente, el día de regreso de Sara se acercaba. Juana sintió la presión en su pecho intensificarse. ¿Podría contener la emoción y el miedo al mismo tiempo? Pero en su corazón, un oscuro presentimiento arrastraba la incertidumbre. ¿Qué pasaría si encontrara más que solo la alegría de la reunión? El viejo diario que su abuelo había dejado en el cobertizo parecía observarla, apuntando a secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Sería esa la clave para desenterrar verdades que habían permanecido ocultas? El tiempo se detuvo en su mente. La tensión se apoderaba de ella, mientras el eco de las risas de sus nietos resonaba en sus recuerdos y el canto de su abuelo llenaba su alma. Con un nudo en la garganta, se preguntó si alguna vez podría enfrentar el pasado, el rayo inesperado que yacía entre las sombras. Una sombra de miedo y esperanza, una melodía que se entrelazaba y amenazaba con romper el frágil hilo que sostenía su mundo. Mientras las horas se deslizaban hacia el esperado regreso de Sara, Juana se encontró atrapada en un torbellino de emociones. En su interior,
Un conflicto latente se intensificaba. Los recuerdos de su abuelo la acompañaban. Sus enseñanzas resonaban en su mente como un eco lejano. Recordó cada momento en que había sentido orgullo al cortar y esculpir la madera, creando algo que traía alegría a los que amaba. Ahora sentía cómo el deseo de lograr lo mismo la empujaba hacia adelante, un anhelo de regresar a ese tiempo en el que la creatividad y el amor eran su única guía. Pero la sombra de la duda también la acechaba, y con cada golpe de martillo que resonaba en el cobertizo, la necesidad de enfrentar su propia fragilidad se hacía más apremiante. En la búsqueda de claridad, Juana tomó una decisión que hasta ese momento había evitado: abrir el viejo diario de su abuelo. Su piel se erizó al tocar la cubierta polvorienta. A medida que hojeaba las páginas amarillentas, reconstruyó conectores entre el pasado y el presente, descubrimientos que parecían susurrarle secretos olvidados. Entre las notas y dibujos, encontró su propio reflejo, un autorretrato de la mujer que había sido y que en su lucha por el bienestar de su familia había dejado de lado sus sueños. Mientras leía, comprendió que había historias no contadas, sueños que su abuelo nunca realizó y una realidad que, a través de las generaciones, había sido silenciada. El arte de hacer muñecos no era solo una habilidad, era un legado. Aquella pasión que había sembrado su abuelo había estado esperando su resurgimiento. Fue entonces cuando Juana se dio cuenta de que en ese viaje aparentemente trivial de Sara había algo más grande en juego. Ella misma estaba siendo llamada a salir de su propio viaje hacia la oscuridad. El tiempo se tornó dinámico en sus manos. ¿Podía ella también arriesgarse y compartir su don con otros? Las palabras de su abuelo resonaban como un mantra, empujándola hacia un camino que había estado evitando: enseñar a otros a descubrir su propia creatividad. La idea, aunque abrazada por el miedo, se fue convirtiendo en un anhelo ardiente. El viejo cobertizo ya no era solo un refugio del pasado, era un espacio para la reinvención, un lugar donde se forjarían nuevas historias. Con el corazón desbordante de determinación, Juana comenzó a trazar un plan. Tal vez no necesitaba esperar a que Sara regresara, quizás era el momento de hacer su propia declaración de amor hacia la familia y la creación. Su mente se llenó de posibilidades: clases de tallado en madera para niños, talleres comunitarios, compartir no solo el arte, sino también las lecciones de vida que su abuelo le había enseñado. En medio de esa lucha interna, empezaba a encontrar su voz. Sin embargo, la incertidumbre seguía latente. ¿Cómo responderían los demás a su deseo de renacer? La presión del miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura, lo inundaba todo, pero aún así sentía que esto era su verdad. Al completar la organización del cobertizo, una inquietante pregunta emergió. ¿Cuál sería la reacción de Sara al encontrarse con una Juana diferente? Una Juana que había resurgido de su letargo. Cuando la puerta del viejo auto chirriara al abrirse, la luz de un nuevo capítulo se encendería. Mientras esperaba su llegada, su corazón palpitaba con la incertidumbre del futuro. El renacer significaba no solo enfrentar lo desconocido, sino también arriesgarse a ser verdaderamente vista y a reconocer la mujer que siempre había estado ahí. La llegada de Sara marcaba un punto crucial, una bifurcación en el camino de Juana. ¿Regresaría Sara con historias asombrosas o su experiencia abriría viejas heridas? Con su incertidumbre aún colgando en el aire, Juana respiró hondo, aferrándose a la idea de que, independientemente del resultado, el viaje hacia el descubrimiento personal había comenzado. Ahora lo que estaba en juego era más que un reencuentro familiar, era la posibilidad de un cambio irrevocable. La valentía para enfrentar tanto lo dulce como lo amargo se cernía y el momento crucial se aproximaba. Mientras el sonido de motores se acercaba, Juana se preparaba para un desenlace inesperado. ¿Qué traería la vida en las manos de su nuera cuando cruzara el umbral de su casa y qué verdades aguardarían para ser reveladas?
El sonido de la puerta del auto resonó como un tambor, llenando el aire de una expectativa palpable. Juana sintió que su pecho se oprimía, y mientras se giraba para enfrentar la entrada, su mente danzaba entre la esperanza y el miedo. ¿Sería capaz de sostener la imagen de una nueva versión de sí misma frente a Sara, quien había viajado desde tan lejos en busca de una conexión familiar que ella había dejado en el olvido? Cuando Sara cruzó el umbral, la luz del atardecer se derramó a su alrededor, iluminando su figura de manera casi reverencial. Juana la observó con una mezcla de afecto y ansias, reconociendo en sus ojos la chispa de la aventura que había vivido. Sin embargo, los segundos se alargaron en un silencio incómodo. Juana se preguntó si había hecho lo suficiente para reinventarse, para hacer que esos momentos estuviesen a la altura de las expectativas no dichas. La conversación inicial fue un vaivén ligero, un juego de palabras en el que ambas intentaban encontrar una rutina familiar. Pero Juana sabía que esa superficialidad no era suficiente. La necesidad de ser directamente sincera la empujó a compartir lo que había estado haciendo en su ausencia, cómo había regresado a trabajar la madera y cómo eso había ido más allá de un simple pasatiempo. Al hablar, la voz de su abuelo retumbaba en su interior y cada palabra que pronunciaba sentía que la llenaba de propósito. A medida que se sumergía en su relato, observó a Sara atentamente. La reacción de su nuera era un enigma. Su rostro oscilaba entre el interés y un sutil recelo. Juana batallaba entre la necesidad de ser auténtica y la atadura de lo que la aprobación significaba para ella. Quizá no sea lo que esperabas, pensó, pero continuó, arriesgándose a ser visto en su forma más vulnerable. Las anécdotas sobre su abuelo, acompañadas de sus sueños nunca concretados, parecían resonar en el aire como un eco de tiempos pasados. Sin embargo, no solo hablaba de retos y herramientas, también compartía sus anhelos de enseñar, de abrir un espacio donde otros pudieran descubrir su propia creatividad. Una llama crecía en su interior, y ella se preguntaba si Sara podría ver la energía transformadora que había despertado en su corazón. La conversación tomó un giro inesperado cuando Sara, visiblemente conmovida, abrazó a Juana con fuerza. «No lo sabía, no sabía de ti, de tus pasiones. Me alegra mucho que estés encontrando tu camino», susurró. Esa simple validación fue la chispa que necesitaba Juana para permitir que su valentía emergiera de las sombras. Pero al mismo tiempo, un nuevo dilema atravesó su mente. Se dio cuenta de que su propio viaje no podía estar únicamente centrado en ella. Sara también había experimentado su propia transformación en esos meses, y Juana decidió que era hora de no solo compartir su historia, sino también involucrarse en la de su nuera. En un acto casi impulsivo, le preguntó sobre su viaje, buscando cada detalle que Sara pudiera ofrecer. Necesitaba saber cómo esos desafíos habían afectado a sus hijos, y al mismo tiempo, deseaba aprender a ser una mejor madre y figura para aquellos pequeños. Se preguntó qué lecciones habían nacido de su situación, qué conocimientos ocultos estaban a punto de revelarse. La tensión se sentía en el aire, y como si un telón invisible se alzara, surgió un dilema. Juana podría seguir arriesgándose a confrontar sus propias inseguridades, pero también podía apoyar el florecimiento de Sara, alentándola a compartir sus historias. La historia de su viaje podía ser tan rica y transformativa como la de ella misma, y eso la llevó a un momento de revelación. Pero justo cuando la conversación parecía tomar un matiz crítico, un llamado inesperado interrumpió el momento. Un mensaje en el móvil de Sara llamó su atención. El brillo en su rostro contradijo el peso que había acumulado durante la charla. Juana sintió una punzada en su interior, una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué podría ser tan urgente que podría interrumpir su reencuentro? La contemplación de la respuesta llevó a Juana a preguntarse si realmente estaba lista para enfrentar no solo lo que había descubierto sobre sí misma, sino también las verdades que podrían ser reveladas en la vida de Sara. El momento que estaban compartiendo ya no era solo un intercambio, era la puerta hacia una nueva dimensión en su relación, donde las expectativas y los deseos se entrelazaban. Mientras observaba a su nuera,
Juana sabía que había una elección por hacer. Las posibilidades de ese nuevo principio se alzaban como un faro en la oscuridad, y él quedaba claro que su camino, aunque inquieto, estaba comenzando a confluir en una nueva trama. ¿Qué nuevas verdades se esconderían tras aquel mensaje? Juana se preparaba, consciente de que la verdadera jornada apenas comenzaba, y que cada paso dado traerían consigo conflictos y revelaciones inesperadas. El sonido del celular de Sara llenó la estancia, interrumpiendo la atmósfera tensa pero cargada de emociones que Juana había estado cultivando con dedicación en esos instantes compartidos. Sara, apenas mirando la pantalla, frunció el ceño. Juana sintió que una ola de incomodidad la invadía. Sabía que lo que estaba por revelarse podría cambiar el rumbo de su conversación. «Es un mensaje de Raúl», anunció Sara, su tono revelando una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Juana se sintió como un espectador en su propia vida, observando cómo las dinámicas familiares podían tornarse complicadas en un instante. «Un problema en la casa», añadió, su voz temblando ligeramente. ¿Qué tipo de problema podría generar tanta tensión en la voz de su nuera? Juana sintió la urgencia de acercarse, de hacer su parte en este nuevo conflicto. «¿Qué necesitas? Puedo ayudar», sugirió, casi sin pensarlo, dispuesta a ofrecer su apoyo inmediato. La respuesta de su nuera fue un parpadeo, como si la idea de pedir ayuda le resultara extraña o inusual. Juana recordó de repente cómo los desafíos que enfrentaba su nuera no eran solo parte de su vida, sino que también estaban conectados a su propio viaje de autodescubrimiento. Había empezado a aprender a ser proactiva en su vida, y ahora se encontraba en la encrucijada de ser un apoyo para alguien más. «Es complicado. No sé si quiero molestarte», respondió Sara, su mirada tornándose evasiva. Esa pequeña pero significativa vacilación la chocó. Juana reconoció que había en esa conversación una conexión real que anhelaba construir, pero que las viejas inseguridades y los miedos a ser una carga podían limitar su avance. «De verdad, no es molestia. Lo que sea que necesites, estoy aquí», insistió Juana, sintiendo que esa era la oportunidad perfecta para fortalecer su vínculo. La decisión de no solo ser la madre y figura de influencia en la vida de su nuera, sino también de ser una aliada en sus momentos difíciles, resonaba profundamente en ella. Sara exhaló un suspiro, y en ese instante la tensión comenzó a desaparecer. «Creo que tengo que irme a solucionar esto, pero quizás puedas darme tu opinión después. Quiero que me cuentes más sobre tus planes con la madera y cómo pretendes hacerlo realidad», sugirió, abriendo una puerta que había permanecido cerrada. Esa invitación fue un destello de luz para Juana. Se dio cuenta de que no solo había encontrado su voz, sino que su historia podía ser el refugio que tanto necesitaba Sara. Mientras Sara se movía por la habitación, recogiendo su abrigo y disponiéndose a salir, Juana sintió un profundo deseo de respaldar esa nueva conexión. «Enseñarte sobre la madera podría ser una forma de compartir lo que soy, de construir algo juntas», dijo Juana con fervor. La mirada de Sara se iluminó como una chispa, y en un momento la atmósfera cambió. «Me encantaría, Juana», respondió, y sus palabras dejaron caer un manto sobre la habitación, envolviéndolas en un nuevo propósito compartido. Sin embargo, a medida que la puerta se cerraba tras Sara, el eco de aquella conexión se disipó, dejando a Juana con más preguntas que respuestas. Juana se sentó nuevamente, su mente girando. Había un fuego encendido en su interior, en el plano personal y emocional, pero también una interrogante abrumadora. ¿Podría realmente ser la figura que siempre había soñado ser para sus hijos y nuera? Sintió que una nueva versión de sí misma comenzaba a gestarse, un ser que no solo deseaba reinventarse, sino que también anhelaba que los que la rodeaban florecieran en ese mismo camino. Pero, ¿qué obstáculos tendría que enfrentar para lograrlo? La incertidumbre no hizo más que intensificar su impulso de acción. El murmullo del mundo exterior se hacía presente, y el deseo de avanzar, de construir un espacio para el crecimiento, la invocó fuertemente.
Juana se preguntó si podría llevar esa conversación más lejos, integrando no solo a Sara, sino también a sus nietos en un viaje de exploración creativa. La idea de abrir un pequeño taller en su hogar, donde todos pudieran experimentar la madera, comenzó a tomar forma en su mente. A medida que su imaginación avanzaba, se percató que abrir las puertas de su propia vida era tanto un acto de generosidad como un camino hacia su propio desarrollo. Sin embargo, en el fondo aún latía una inquietud. Si Sara parecía enfrentar problemas en su hogar, ¿estaría a la altura de ser el apoyo que realmente necesitaba? Mientras la noche comenzaba a caer, Juana comprendió que su transformación no sería solo el fruto de su historia personal, sino también el eco de las historias que estaba dispuesta a enfrentar junto a su familia. La pregunta quedaba dibujada en el aire. ¿Estaría dispuesta a asumir el riesgo de ser la figura que su familia necesitaba al tiempo que enfrentaba sus propias luchas internas? El día siguiente comenzó con una energía renovada en Juana. La idea del taller resonaba en su mente mientras se preparaba un café. La fragancia del elixir caliente se mezclaba con el aroma a madera que aún persistía en su estudio, un recordatorio constante de sus sueños. Mientras meditaba sobre la importancia de la creatividad y la unión familiar, un aprecio profundo por la posibilidad de contribuir al desarrollo de sus nietos la abrazó como una cobija cálida en un día frío. Sin embargo, las preocupaciones la acechaban. La sensación de inseguridad respecto a ser la figura que tanto anhelaba y la disyuntiva sobre cómo ayudar a Sara sin invadir su espacio personal la mantenían en un estado de reflexión. ¿Realmente estaba capacitada para guiar no solo a su nuera, sino también a sus nietos? Sin darse cuenta, había comenzado a evaluar sus propias habilidades, mirándose al espejo con umbrales de autocrítica. Había una voz dentro que continuaba cuestionando si su pasado sería un lastre en lugar de una guía. Dando un sorbo a su café, Juana decidió que era hora de actuar. Tomó su libreta de notas y comenzó a dibujar un plano de lo que pensaba que podía ser su taller. Empezó a marcar áreas para las estaciones de trabajo, considerando qué habilidades podrían ser útiles para cada una de ellas. Allí permanecía un atisbo de ambición que empezaba a germinar. No solo se trata de hacer algo con madera, se trata de crear un lugar donde cada uno pueda experimentar, tocar e imaginar, murmuró para sí misma. A medida que los colores de la tarde comenzaban a fundirse en tonos anaranjados, recibió un mensaje inesperado de Sara. ¿Podemos hablar luego? Raúl no es el único con problemas en esta casa. El corazón de Juana se encogió. Las palabras en la pantalla resonaron con un peso que no podía ignorar. ¿Qué necesitaba Sara realmente? Como verlo como una oportunidad de conexión, su mente se aceleró. Como si de un pacto se tratara, Juana se comprometió a no permitir que el miedo o la duda la paralizaran. Todo lo aprendido hasta ahora no tenía sentido si no podía utilizarlo. Aquella conexión era más que una simple conversación. Era la chance de derribar muros y crear puentes. Podía ser el apoyo que tanto deseaban, pero también el catalizador de su propio cambio. El resto del día parecía un torbellino. Las ideas sobre el taller se mezclaban con la inquietud por lo que podría deparar la conversación con Sara. Reconocía que su desarrollo personal no nacería solo de éxitos, sino también de los fracasos y dificultades que podría enfrentar tanto en su vida como en la de su nuera. Una vez más, la noche la envolvió mientras daba un paseo por el jardín. El aire fresco la dotó de claridad. Cada paso se sentía como una afirmación. Ella estaba lista para el cambio. Estaba dispuesta a desafiar la resistencia. Si existía una lección que había aprendido en su propia reconstrucción, era la importancia de mantener abiertas las puertas de comunicación. De pronto, el anhelo de crear espacios de confianza la llenó de determinación. Más que un taller en casa, quería que este proyecto trascendiera el acto físico de trabajar con madera. Debía ser un refugio de crecimiento emocional y creatividad. Si lograba involucrar a todos,
Tal vez el taller sería la brújula que les guiara a explorar sus propias pasiones. Con la mente rebosante de ideas, llegó la hora de la verdad. La conversación en la que se embarcarían pronto podría ser el inicio de algo mucho más profundo. Juana se preparó mentalmente para el encuentro, consciente de que el camino del desarrollo personal y profesional que había comenzado iba a estar lleno de sorpresas e incertidumbres. ¿Estaré a la altura de lo que viene?, se preguntó con un leve nudo en el estómago. Al final, la única forma de descubrirlo era enfrentándolo directamente. La noche se dio espacio a la emoción, y mientras se acomodaba en el sofá, la pregunta que marcaba su mente se hizo resonante. ¿Qué pasaría si, al final, el viaje de Sara revelara más sobre mí de lo que había anticipado? El día de la conversación con Sara llegó con rapidez. Juana se despertó más temprano de lo habitual, su mente llena de estrategias y preguntas. Se sentía en la cúspide de una orilla, lista para lanzarse en un mar de incertidumbres. Preparó el desayuno, cada tostada meticulosamente puesta en su lugar, buscando la perfección en lo cotidiano, mientras la inquietud danzaba en su interior. Este encuentro era su oportunidad, pero también un riesgo que podía desmantelar la ya frágil estructura familiar que intentaba fortalecer. Mientras el aroma del pan tostado llenaba la cocina, se detuvo a observar el cuadro familiar que colgaba en la pared, donde el brillo de sus ojos y las sonrisas se entrelazaban como hilos de un tapiz. ¿Podría su apoyo ser tan valioso como para cambiar el rumbo de sus seres queridos? La respuesta debió ser un eco en su mente. Necesitaba convencerse de que su presencia, su experiencia viva, importaba. En el instante que Sara cruzó la puerta, Juana sintió que la atmósfera se cargaba de tensión. La expresión de su nuera era un reflejo de lucha interna, y Juana comprendió que la fortaleza que había cultivado en su propia vida ahora sería puesta a prueba. Se sentaron a la mesa, el desayuno interrumpiendo una conversación que prometía ser profunda. ¿Estaré a la altura de lo que viene?, se preguntó con un leve nudo en el estómago. Al final, la única forma de descubrirlo era enfrentándolo directamente. La noche se dio espacio a la emoción, y mientras se acomodaba en el sofá, la pregunta que marcaba su mente se hizo resonante. ¿Qué pasaría si, al final, el viaje de Sara revelara más sobre mí de lo que había anticipado? Juana tomó la iniciativa, preguntando, con un tono que pretendía ser ligero, ¿cómo te encuentras realmente? Las palabras brotaron de Sara como un torrente. Raúl no era el único con problemas, pero sus dificultades eran un síntoma de algo más profundo. Juana escuchaba con atención, absorbiendo cada inquietud, cada duda que su nuera compartía. Mientras tanto, la voz interna de Juana la instaba a dar consejos, a ofrecer soluciones, pero ella sabía que lo que tanto necesitaba Sara no era una serie de respuestas, sino un espacio seguro donde pudiera expresar su vulnerabilidad. Cada afirmación de Sara resonaba dentro de ella, colocándola frente a sus propios miedos. De repente, un deseo ardiente de revelar su propio camino emergió. Había recorrido senderos de dolor, incertidumbre y finalmente superación. Juana comprendió que su historia también era valiosa. No podía limitarse únicamente a la enseñanza, debía compartir. Te cuento, Sara, que he estado atravesando mi propio proceso. Comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de la vulnerabilidad que implicaba. Y a medida que narraba sus vivencias, notó cómo la conexión entre ambas se expandía. Era un acto de genuina apertura que prometía crear un puente entre sus dos mundos. Las emociones se agolpaban, y Juana se atrevió a abordar no solo las dificultades de Sara, sino también las suyas. La autocrítica que la había atormentado durante años comenzó a desvanecerse con cada palabra.
Humorísticamente mencionó cuántas veces se había sentido incómoda al realizar trabajos manuales, pero siempre los había enfrentado. Esa era la esencia que deseaba transmitir a sus nietos. Y así es como podemos transformar los desafíos en oportunidades, afirmó con convicción, su voz imbuida de una nueva certeza. Después de varias horas, cuando la luz del sol comenzaba a inclinarse, Sara finalmente relajó los músculos de su rostro, y su mirada se llenó de una esperanza renovada. Juana sabía que, si bien no había soluciones rápidas, ese momento de conexión había sembrado una semilla de cambio. Pero en su interior lidiaba con su propio cuestionamiento. ¿Era suficiente lo que había compartido? La duda podía interferir, pero ella ahora era más consciente de su poder para transformar su entorno y su propia narrativa. Juana sintió una oleada de determinación. No podía permitir que las inseguridades malinterpretaran su rol en la vida de su familia. Era la fragua de resiliencia que su historia había moldeado la que estaba en juego. Aquel taller no solo aspiraba a ser un refugio de creatividad, sino también una voz sólida en la vida de sus seres queridos. Antes de despedirse, Juana tomó la decisión de presentar la idea del taller a Sara, conectando las habilidades de ambas para forjar algo verdaderamente significativo. Pero este paso, ella sabía, sería un viaje lleno de desafíos que requeriría aún más coraje. Mientras Sara se marchaba con un rayo de esperanza en su mirada, Juana entendió que su crecimiento estaba apenas comenzando. La conexión establecida había abierto una puerta, pero quedaba mucho por descubrir. Con el corazón palpitante, la pregunta germinó en su mente. ¿Cuántos aspectos desconocidos de mí misma emergerán en este proceso de ayudar a los otros? El futuro golpeaba a su puerta y ella estaba ansiosa por abrirla. Juana despertó una semana después de su encuentro con Sara, todavía embargada por la emoción de la revelación. La idea del taller pulsaba en su mente, un proyecto que prometía rejuvenecer su espíritu y establecer conexiones más profundas no solo con su nuera, sino también con sus nietos. Sin embargo, tras la energía inicial, la realidad se hizo palpable. Había un desafío por delante y un camino lleno de inseguridades. Mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, se preguntó sobre el espacio adecuado para llevar a cabo el taller. Instintivamente su mente comenzó a organizar un esquema. Quería que este lugar fuera más que una simple sala. Deseaba que se sintiera como un refugio. Con cada idea que brotaba, experimentaba un impulso renovado. La imagen de las manos de sus nietos trabajando en la arcilla o en proyectos artísticos la llenaba de alegría, pero también emergía la autocrítica. ¿Tendré la capacidad para guiarles? Esa misma mañana decidió darle forma a su plan. Agarró una hoja de papel y comenzó a escribir. Con cada palabra, su determinación crecía. Pensaba en actividades que podrían involucrar a todos, momentos que traerían risas y aprendizaje. Sin embargo, no solo quería que fuera una experiencia divertida. Anhelaba que, a través de ella, cada uno de ellos pudiera ver cómo los errores no eran fracasos, sino lecciones disfrazadas. Mientras escribía, se daba cuenta de que tenía un sentido de autoridad, una voz que valía la pena escuchar. Con la tarde avanzando, decidió visitar la librería del barrio. Sabía que involucrar a Sara significaba crear un entorno familiar y una red de apoyo. Necesitaba encontrar libros sobre pedagogía, guía de talleres creativos y, sobre todo, historias que pudieran inspirar a su nuera. En el camino, su mente se llenaba de imágenes de su familia unida, experimentando juntos y construyendo algo valioso. Sin embargo, a medida que se acercaba a la librería, un leve temor comenzó a asomarse. ¿Y si esto no funciona? La librería era un lugar acogedor lleno de aromas a papel y café. Mientras exploraba los estantes, conoció a un hombre mayor que parecía ser un amante de las historias. Se hicieron amigos rápidamente, compartiendo pensamientos sobre la maternidad y la creatividad. Este encuentro inesperado se convirtió en un bálsamo para sus inseguridades. «Cada paso que damos es una lección», dijo él, y esa frase resonó en su mente como una certeza que necesitaba escuchar.
A medida que se adentraba en su proyecto, se hizo evidente que no solo se trataba de un taller, era un viaje de autoexploración. Juana comenzó a investigar técnicas de facilidades y maneras de fomentar la expresión creativa, lo que la llevó a descubrir más sobre sí misma. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de una energía vibrante. Las dudas se transformaban poco a poco en planes. Sin embargo, a medida que se sentía más poderosa, no podía evitar la sombra de su autocrítica. ¿Y si fracasas? Una noche, mientras revisaba sus primeras ideas para el taller, se sintió ubicada entre la emoción y la ansiedad. Recordó el rostro de Sara durante su conversación. La esperanza que reflejaba contenía una responsabilidad que sobrecargaba su corazón de amor y miedo. Juana sabía que debía invitar a Sara a participar activamente en la organización del taller, no solo como apoyo, sino como co-creadora de esta propuesta. La idea de construir algo juntas se dibujó en su mente como un lazo más fuerte entre ambas. Sin embargo, su inseguridad volvió a asomarse. ¿Serán sus expectativas más altas de lo que puedo ofrecer? El día siguiente en la tarde se sentó en la mesa, con el teléfono en la mano. La imagen del taller comenzaba a tomar forma, pero había una sensación de urgencia que la impulsaba a actuar. Sin embargo, no era solo la necesidad de avanzar, era un sentimiento mucho más profundo. El deseo de ser vista, afirmada y valorada tanto por su familia como por ella misma. Justo cuando pulsó el botón para llamar a Sara, la puerta de su casa se abrió. Era un grupo de sus vecinos que traía una invitación para un evento comunitario. Juana miró la carta, su corazón se llenó de confusión. Este dilema destapaba en ella una pregunta inquietante. ¿Debe seguir adelante con su proyecto personal o unirse a esta propuesta del entorno? La decisión no se postergaría. Soltando la respiración, la pregunta pulsó en su mente. ¿Sería este el momento de enfrentar la incomodidad de ser auténtica en mis deseos? La llamada a Sara quedó en el aire, y con ella una decisión crucial que definiría su camino a seguir. Juana se sentó en la mesa, la carta en sus manos temblorosas. Cada palabra impresa parecía llevar un peso diferente, como si cada línea le susurrara sus propias inseguridades. Se preguntó si un evento colectivo podría darle la validación que tanto anhelaba o si por el contrario significaría abandonar la búsqueda de su propio sueño. La tensión interna crecía, pero al mismo tiempo comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería. Mientras tanto, la imagen de sus nietos jugando en un espacio seguro ocupaba toda su mente. ¿Por qué no podía haber un lugar donde ellos pudieran explorar su creatividad y aprender a fracasar felizmente? La idea del taller se volvió más atractiva, y a pesar del temor latente, Juana sintió una chispa de coraje florecer en su interior. Reconoció que las conexiones familiares que deseaba forjar no se crearían solamente asistiendo a eventos ajenos, sino en la construcción de algo a su medida. Tomando la decisión de ser fiel a su deseo, se levantó de la mesa, sintiendo una mezcla de liberación y determinación. Buscó su teléfono de nuevo y con una nueva resolución marcó el número de Sara. La voz de su nuera al otro lado la envuelve de calidez. Juana le explicó su idea del taller y la invitó a unirse como co-creadora. Para su sorpresa, Sara mostró entusiasmo inmediato, compartiendo ideas que Juana nunca hubiera imaginado. Sesiones de pintura, danza y cuentos. Juana sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. A medida que juntas delineaban el concepto, la voz de la autocrítica que tantas veces la había frenado empezó a desvanecerse, sustituyéndose por una confianza renovada. Juana se dio cuenta de que no estaba sola en este camino. Había ahora una corresponsabilidad que no solo la empoderaba, sino que también la instaba a superarse. Sin embargo, en el fondo, una pequeña pregunta persistía. ¿Aguantará este nuevo intento las expectativas de su familia? Con el tiempo, comenzaron a preparar el espacio que habían visualizado, el garaje de Juana, al que dedicarían horas de esfuerzo, pero también de risa. La transformación de ese lugar se volvió una metáfora significativa para ella.
Simplemente con cada pincelada de pintura y cada mueble recolocado, Juana experimentaba un renacer en su vida y en su autoestima. El garaje comenzó a evocar imágenes de un refugio, un escenario para inventar, jugar y descubrir. Sin embargo, justo cuando el ambiente cobraba vida, otro desafío apareció. Una tarde, tras una conversación con una amiga, se enteró de que había un taller similar planeado para el mismo mes en un centro comunitario cercano. La noticia la sacudió. Ese viejo miedo regresó a su mente. ¿Y si todos eligen esa opción por encima de la mía? Sintió un golpe de incertidumbre que la paralizó. En su mente, la comparación comenzó a dibujarse. Si el taller ya existe, ¿qué valor tendrá el mío? Juana miró por la ventana y, un poco asustada, se cuestionó si envidiar ese esfuerzo ajeno podría perturbar la experiencia que tanto deseaba construir con su familia. Mientras trataba de encontrar respuestas, una emoción más profunda brotó, el deseo poderoso de ser auténtica en sus aspiraciones. Comprendió que su taller no solo se trataba de crear arte, sino de ser un espacio donde cada uno pudiera ser aceptado, disfrutando del proceso sin miedo al juicio. Juana decidió que no iba a dejar que la competencia la desalinara. Esa noche, entre lápices, recortes de papel y risas compartidas, el garaje parecía cobrar vida, reflejando su deseo y compromiso en cada rincón. Pero al mismo tiempo, el dilema seguía acechando en segundo plano. ¿Podría su propuesta ser matizada por el esfuerzo de otros y, más importante aún, ser capaz de brillar con su luz propia? El miedo se había transformado en una urgencia de actuar. Juana sabía que se estaba acercando un punto de inflexión y el destino de su taller quedaba pendiente de esa decisión vital. Mientras se retiraba a su cama, un pensamiento la atropelló. ¿Y si el verdadero desafío no es solo organizar un taller, sino, a su esencia, permitirme brillar sin miedo a ser juzgada? Con eso resonando en su mente, se dio cuenta de que un nuevo capítulo apenas comenzaba a escribirse. La inquietud en su pecho se encendió en emoción. Estaba lista para construir un espacio donde no solo todos pudieran aprender, sino donde ella también pudiera reclamar su lugar. La luz del sol se filtraba a través de la ventana del garaje, iluminando los nuevos matices que Juana había elegido para las paredes. Cada trazo de pintura parecía contar su historia, un relato en el que el miedo y la esperanza se entrelazaban en un constante vaivén. Pero había algo más que preocupaba sus pensamientos, un eco persistente que reverberaba en su mente, la competencia y las expectativas familiares. Decidió enfrentarlo de la única manera que podía, tomando una hoja en blanco y un lápiz. Comenzó a plasmar sus ideas, a definir más claramente el propósito del taller. Cada palabra que escribía le otorgaba un sentido de claridad. Juana se dio cuenta de que su taller no solo debía ser un lugar de arte y creatividad, sino también un espacio donde cualquier persona, incluyéndose a sí misma, pudiera sentirse auténtica y valiosa. «Eso es lo que me importa», se repitió en voz alta, como un mantra. La semana pasó rápidamente y cada día se dedicó a trabajar en la estructura del taller. Invocó la ayuda de su nuera, creando un programa que combinaba arte, realización personal y, sobre todo, la libertad de expresarse sin miedo. El garaje parecía más un refugio de creatividad y menos un lugar que antes podría haberle recordado sus inseguridades. A pesar de su creciente entusiasmo, el miedo aún persistía. Juana estaba consciente de que, a medida que se acercaba la fecha de inauguración, la presión de la comparación se hacía más palpable. Una mañana, mientras organizaba los materiales de trabajo, escuchó voces familiares en el patio. Eran sus nietos, que, ajenos a las preocupaciones de los adultos, reían entre ellos jugando con la pintura que había dejado afuera. Observarlos fue un bálsamo, un recordatorio de que el taller debía ser, ante todo, un espacio de felicidad. Pero el día que estaba cerca también traía consigo otra sombra,
Una página de una revista que había dejado abierta sobre la mesa atrajo su atención un instante. En ella, un artículo hablaba de un centro de arte que recibiría apoyo de una fundación que prometía atraer a familias durante el mismo mes que ella había fijado para su taller. Juana sintió un frío recorrerla, como si el aire se espesara a su alrededor. La inseguridad, esa vieja amiga que parecía difícil de sacudir, se coló aún más profundo en su mente. Decidida a no dejarse llevar por la desazón, se armó de valor y llamó a Sara. Necesitaba su apoyo, su perspectiva. Durante la conversación, Juana expuso su temor, desnudando sus sentimientos de inferioridad ante el éxito ajeno. ¿Y si nadie viene a nuestro taller?, preguntó con voz temblorosa. Sara respondió con firmeza. Juana, lo que estás creando es único. Tu experiencia, tus historias, son lo que le da vida a este taller. No se trata de ser la mejor, sino de ser auténtica. Mientras hablaban, Juana se dio cuenta de que su viaje no era únicamente sobre el taller, era una lucha interna por permitirle a su verdadera voz expresarse. Recordó el eco de sus nietos riendo, llenando el garaje con un aire de creatividad sin límites. La autenticidad no era algo que pudiera medirse contra otros, era un viaje individual, y Juana comprendió que su rol como mentora era también guiar a otros a encontrar su propia voz. Con renovada determinación, se enfocó en su objetivo, escribiendo frases inspiradoras en papeles de colores que colocaría en las paredes del garaje. Con cada frase sintió cómo su confianza se reconstruía. Aquí no habrá juicios, solamente la oportunidad de explorar y crear. El día de la inauguración llegó, y mientras se preparaba, la lucha interna presentó una última prueba. ¿Y qué tal si no llegan muchos?, se preguntó. Sin embargo, en lugar de dejar que ese pensamiento la desanimara, lo vio como un desafío para celebrar la autenticidad por encima de las comparaciones. Juana respiró hondo. Estaba lista para abrir las puertas no solo del taller, sino también de su corazón. La experiencia que tenía por delante representaba más que un espacio, era una declaración de su compromiso personal. Mientras se dirigía al garaje, la mente de Juana se llenó de nuevas preguntas. ¿Podría su taller convertirse en un espejo del propio viaje de los asistentes? ¿Sería capaz de enfrentarse a sus inquietudes internas y abrazar la incertidumbre que esa nueva etapa le traía? La vida, decidió, era un taller en sí misma, pleno de lecciones inesperadas, y estaba dispuesta a descubrir lo que sucedería cuando dejara de mirar hacia afuera y comenzara a explorar lo que realmente había dentro de sí. Juana se ajustó el delantal, respirando profundamente mientras se preparaba para la inauguración de su taller. Cada rincón del garaje estaba adornado con pinceles, trozos de madera, pinturas vibrantes y herramientas que esperaban ser utilizadas. En su corazón, una mezcla de nervios y emoción palpitaba con fuerza. Sabía que este era el momento decisivo, el instante en que todo su esfuerzo se materializaría en un espacio donde ella y su familia podrían redescubrirse. A medida que las horas se deslizaban hacia la inauguración, el eco de la risa de sus nietos resonaba en su mente. Esa alegría infantil se había convertido en el motor de su resurgimiento. Juana no solo había creado un espacio para la creatividad, sino también para sanar las inseguridades que le habían acosado durante tanto tiempo. Se entregó a la idea de que el taller no era solo un lugar para aprender a trabajar la madera o pintar, era un refugio de crecimiento emocional y conexión familiar. La primera persona que llegó fue Sara. Juana sintió una oleada de gratitud al ver a su nuera, quien llevaba en sus ojos el brillo de una renovada conexión. Ambas comenzaron a trabajar juntas, preparando materiales y creando un ambiente acogedor lleno de risas. Juana compartía anécdotas de su infancia, provocando que el ambiente se llenara de energía y alegría. Mientras era consciente de cada paso que daba, comprendió que no tenía miedo de ser vista. Más bien, estaba lista para ser reconocida.
El espacio se iba llenando poco a poco, y Juana vio a sus nietos entraron entre risas, seguidos de varios vecinos que llevaban a sus hijos. En ese instante, su corazón se desbordó de satisfacción. Era un logro tangible ver cómo su visión cobraba vida, cómo aquellos niños buscaban la oportunidad de explorar con sus manos y dar rienda suelta a su creatividad. A medida que avanzaba el taller, Juana no solo guiaba a los niños en sus proyectos, sino que también les enseñaba a enfrentar sus errores. Un niño derramó pintura, lo que provocó risas entre los demás. En lugar de desanimarse, Juana se acercó y dijo: «Eso es parte del proceso. Cada error es una lección disfrazada». La atmósfera se llenó de un deseo palpable de aprender, de experimentar, y ella sintió que cada palabra resonaba no solo en los pequeños, sino en su propia alma. La jornada transcurrió entre creatividad y risas. Juana no solo compartía su amor por la madera y la pintura, sino que también se dio cuenta de que estaba hilando historias y compartiendo legados. A cada paso que daba, sentía que su experiencia era validada. Su voz era potente, las etapas de transformación que había atravesado florecían en cada interacción. Al final del día, mientras observaba a su familia y amigos sumidos en la alegría de crear, una sensación de satisfacción profunda la envolvió. Este espacio había probado ser un refugio auténtico, un lugar donde el amor y la resiliencia podían cultivarse. Juana se dio cuenta de que su taller había superado las expectativas que se había impuesto. Mientras su familia se reunía para disfrutar de los productos que habían creado, Juana se sintió en paz. Había conquistado sus miedos, había dejado atrás la sombra de la comparación y había demostrado no solo a su familia, sino a sí misma, que el verdadero camino hacia el desarrollo personal es aquel que se forja con autenticidad y amor. Al mirar a su alrededor, Juana se sintió agradecida. Había encontrado su voz, había asumido su rol de mentora y, más que nada, había permitido que la parte creativa de sí misma renaciera como un faro para los demás. La vida estaba llena de procesos y ciclos, pero ella había iniciado uno que la conduciría a ser la artista, madre y abuela que siempre había querido ser. Con un leve susurro de gratitud en su corazón y un brillo de satisfacción en sus ojos, Juana se prometió seguir creando, continuar aprendiendo y nunca más dejar que el miedo la dominara. Había conquistado su vida, y aunque el camino aún estaba por dibujarse, estaba lista para enfrentarlo con una confianza renovada y una resolución inquebrantable. El viaje había comenzado. Ahora te invito a unirte a esta historia de transformación personal y superación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que hemos preparado solo para ti. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.